Hola a todos, reciban un cordial saludo. La sesión que vamos a ver el día de hoy está relacionada a el tercer patrón relacionado a las plataformas multilaterales. Este es un tercer tipo de empresas o tipo de modelos de negocio que buscan potencializar algunos de los bloques de mi propuesta de valor o de mi modelo Canvas en general, buscando generar un valor agregado o buscando co-crear valor dentro de su mismo modelo de negocio. Entonces, la idea es que esta es una tercera variación, que es como una continuidad de lo que vimos la semana pasada, que es lo relacionado al modelo de larga cola, solamente que vamos a encontrar unas diferencias y unas pertinencias que este modelo de plataformas multilaterales utiliza dentro de sus empresas. Cuando nosotros nos referimos a plataformas multilaterales, principalmente nos referimos a un patrón en el cual su característica principal es la construcción o la elaboración de dos segmentos de clientes. Para ellos, pues al ser segmentos de clientes distintos, buscan que entre ellos mismos, al interactuar entre sí, generen un valor agregado que incremente la rentabilidad o que incremente la propuesta de valor de la misma. ¿Listo? Son modelos de negocios que lo que se conoce en el mundo de los negocios se entiende como el efecto red. Este efecto red lo que significa es que entre más usuarios tenga la propuesta de valor, entre más interacción haya sobre el modelo de negocio, muchísimo mejor van a ser las garantías y la rentabilidad para esos dos tipos de segmentos de cliente. Recordemos que normalmente los segmentos de cliente no tienen puntos en comparación y casi que siempre la propuesta de valor está enfocada solamente a un segmento. En el modelo de larga cola hablábamos de una propuesta de valor que tiene muchísimos productos que tienen un bajo costo de rotación, de un bajo costo, perdón, una baja rotación, pero que a su vez genera modelos de negocio rentables. En el caso del efecto red, lo que estamos buscando es que entre más usuarios tenga yo, mejor le va a ir a mi modelo de negocio, pero con una particularidad y es la construcción de dos segmentos de cliente diferentes. Entonces, el único elemento importante de todo esto es que los segmentos de clientes van a sí o sí interactuar entre sí. O sea, para que el uno viva, eh, para que el uno pueda subsistir, el otro por defecto tiene que estar también creciendo como tal. ¿Listo? Vamos a mirar un poquito el tema de la historia. Normalmente este concepto se sigue analizando desde años atrás, se sigue teniendo ese modelo de negocio, ese tipo de patrones, solo que debido a que antiguamente las TICs no generaban tanto impacto y no tenían tanta versatilidad, pues por ende este patrón era poco conocido. Sin embargo, hay algunas empresas como por ejemplo las tiendas de supermercados que utilizaban mucho eso. Entonces, en la medida en que la reputación de la tienda subía, se incrementaba, era gracias a que primero habrían muchos productos de muchos proveedores diferentes que le abrían un portafolio similar a lo que hablábamos de larga cola, solamente que en este caso el aforo, la cantidad de usuarios, de clientes que asistían al supermercado, pues le generaba un valor y una pertinencia al mismo. Entonces, en la medida en que crecían la variedad de productos o la oferta de los productos a través de los proveedores, pues también iba creciendo el número de usuarios. ¿Listo? Hoy en día, ya de una manera más real, más actualizada, tenemos estos tres ejemplos. Perdón. Tenemos Windows, en la cual lo que ellos hacen es que buscan desarrolladores para que construyan aplicaciones bajo la plataforma de Windows y ellos utilizan el software como tal para que los clientes utilicen y accedan a las aplicaciones como tal. Google, que es un ejemplo que vamos a analizar ahorita más adelante, tiene la misma figura. Los usuarios son las personas que utilizamos el buscador, pero por otro lado tiene los clientes que son las empresas que también ayudan a generar valor a ese modelo que se conoce como eh, el de plataformas multilaterales. Es la misma figura de Facebook. Ustedes o nosotros utilizamos la aplicación de Facebook para interactuar, para todo el tema de la red social, pero a través de eso nuestra interacción, el hecho de que hayan muchos usuarios conectados a Facebook interactuando con la plataforma, genera unos patrones que ayudan a construir nuevos modelos de negocio y a identificar un segmento de cliente que podría llamarse opuesto,
para que le cree valor y cree una fuente de ingresos adicional, pero que crece en la medida en que crece el segmento de clientes de los usuarios. Otro ejemplo que podemos analizar es el de Visa. Visa es una franquicia en la cual la forma en la que Visa prospera es entre más comercios, entre más centros, puntos de comercio, restaurantes, bares, tiendas, entre más alianzas tenga para aceptar Visa, pues va a tener mayor número de tarjetavientes, porque van a ver que el acceso de Visa va a ser ya de carácter mundial, ¿sí? Entonces, de por sí que cuando miramos Visa, cuando miramos Mastercard, son dos franquicias que tienen casi que una cobertura mundial, casi que en todo lado las reciben, por lo tanto, pues es poco perceptible ese valor agregado o ese modelo de cómo Visa realmente hace parte de este elemento de plataformas multilaterales. Si miramos, por ejemplo, franquicias como American Express, tiene un acceso limitado en Europa, ¿sí? Porque debido a que es una tarjeta de crédito principalmente estadounidense, no en todos los comercios en Europa o en Asia tienen acceso eh, a recibir tarjetas American Express. Lo mismo pasa con las tarjetas Diners en algunos países donde de pronto no es tan común como ver Visa o como ver Mastercard. El punto está en que en la medida en que tengamos más alianzas con comercios o estemos interactuando con esos puntos de comercio, vamos a tener más tarjetavientes porque vamos a poder ofrecer un valor agregado al uso de esa franquicia o al uso del plástico a través de esa franquicia. Esto genera el modelo de que no se sabe qué fue primero, si el huevo o la gallina. Entonces, no se sabe si primero llegaron los proveedores que generan contenido para el cliente o los clientes que buscan el contenido para que los proveedores o los generadores de contenido lo elaboren. Tener en cuenta este modelo de plataformas multilaterales abre un reto importante, y es que cuando usted hace una segmentación equivocada de su mercado o toma decisiones sobre segmentaciones erróneas, pues va a verse involucrado, va a ver que la rentabilidad de su modelo de negocio se va a venir al piso. Entonces aquí citamos el caso de Sony con su consola de PlayStation, en la cual se enfocó solamente en el hardware, dejó de producir el contenido, que eran los videojuegos, y lo que hizo fue que perdió competitividad en el mercado, que estaba dominado por Microsoft, que estaba dominado por Nintendo, y que digamos que entre esos tres se llevaban la mayor parte del mercado. Aún así, vamos a mirar algunas preguntas que nos lleven a construir esa viabilidad de nuestro segmento de mercado. Eso que nos va a ayudar a que el segmento, en el momento en que lo construyamos, en el momento en que lo definamos para implementarlo a través del patrón de plataformas multilaterales, sea un éxito. La primera es identificar si somos efectivamente capaces de abarcar o de atraer el volumen suficiente para que la plataforma en cualquiera de los dos segmentos cumpla con el objetivo como tal, ¿sí? Es como si le preguntáramos a Facebook si tiene la capacidad de abarcar todos los millones de clientes, de analizar toda la información y asimismo de tener una cantidad, un volumen elevado de proveedores o de generadores de contenido para su propia aplicación. Por otro lado, habría que mirar en cuál de esos dos segmentos de clientes va a estar enfocado el precio. Este modelo de negocio, este patrón de plataformas multilaterales tiene una particularidad, y es que su éxito se basa en que uno de los dos lados no genera ganancias, pero el otro genera tantas ganancias que es capaz de amortizar la que genera pérdidas. ¿Listo? Por eso es importante saber en dónde va a depender el precio, cuál es el que más rentabilidad me va a generar, porque de ahí puedo empezar a subsidiar la contraparte, o sea, puedo subsidiar ese otro segmento de cliente. Se van a dar cuenta más adelante que vamos a ver cómo algunas empresas utilizan este mecanismo, prefieren irse a pérdidas en la producción o en la prestación de algún servicio con la finalidad de poder ganar al cliente y que el cliente invierta mucho más en el otro segmento. ¿Listo? Ahora bien, es por eso que es importante saber si la otra parte de mi segmento es capaz pues de cubrir eso y de amortizarlo, ¿vale? El mejor ejemplo, y aquí ya entramos más en materia, es el tema de Google. Google, cuando nosotros entramos a mirar Google, ya nos damos cuenta que tenemos un universo de oportunidades que nos abre, y que pues uno dice Google está ahorita metido casi que en todo. Entonces, cuando nos centramos a mirar cuál es la propuesta de valor principal de Google, encontramos que principalmente tenemos la promoción de anuncios en textos específicos en toda la web. Eso es lo básico, eso es lo que vemos cuando ustedes entran al portal google.com
Eso es lo básico que ustedes van a encontrar. Ahí no les están ofreciendo nada diferente. Simplemente usted está haciendo una pregunta y le están respondiendo con algo. Eso es, digamos que ese es el motivo, el modelo por el cual Google deja, se abarca el mercado y logra sacar del mercado propuestas como Yahoo o como de pronto lo fue Altavista hace ya más de una década. Sin embargo, si miramos la propuesta de valor, esta es solamente una de las muchas propuestas de valor que puede estar ofreciendo Google. ¿Qué pasa si lo miramos desde la perspectiva de la plataforma Google AdWords? En este caso, ya la propuesta de valor no es ofrecerlo. Si miramos bien, dentro de la propuesta de valor de lo que hablábamos ahorita con Google, encontramos que esa promoción de anuncios es enfocada a un cliente final, o sea, a alguien que está buscando una información final. Por lo tanto, este segmento de cliente es diferente a la propuesta de valor que puede generarme Google AdWords. Aquí no me interesa el cliente final, aquí me interesa es empresas que a través de publicaciones o de enlaces o de anuncios que estén patrocinados, yo le estoy ofreciendo un posicionamiento de marca, una visibilidad a un segmento específico. Entonces utilizo lo que hace la propuesta de valor de Google básico, o sea, la base de datos, el uso de la web, para de ahí apoyarme y garantizarle a mis clientes de Google AdWords una pertinencia en el modelo de negocio que estoy presentando. ¿Listo? Entonces, aquí podemos ver ya un ejemplo en el cual tenemos en un lado el segmento de cliente que somos nosotros, el usuario final, y por otro lado lo que pueden ser las empresas. Ambos necesitan del otro. Entonces, en la medida en que yo tenga más acceso a páginas web o a portales que son naturales de Google, perdón, voy a tener la misma posibilidad en que voy a tener mayor interacción y esa interacción, esos hábitos que ustedes tienen en la red, a dónde están buscando, cuánto están durando ahí, cuáles son sus gustos, es lo que utiliza Google para vendérselo como una propuesta de valor a las empresas para que las promociones que les lleguen a ustedes sean promociones específicamente a su segmento de cliente. ¿Listo? Entonces, es para que entiendan ustedes ahí cómo funciona. Entonces tenemos estos dos bloques, sin embargo vamos a analizar que estos dos bloques también van generando y van creciendo entre sí. Si miramos el Google de 1998-99, pues era simplemente un buscador cuya propuesta de valor o la forma en la cual nos cautivó es el hecho de tener un acceso inmediato a la información. Empezamos a ver que pueden existir buscadores o motores de búsqueda que nos pueden atender cualquier duda, cualquier pregunta. Sin embargo, eso no fue de la noche a la mañana. Empieza el buscador a ser atractivo, a ser llamativo, pero Google necesita mirar cómo hace para que los clientes vayan mucho más allá de lo que es generar un valor agregado a la propuesta de valor. ¿Cómo hago para que se incremente el uso de su plataforma? Y es ahí donde empiezan a llegar plataformas como Google Drive, como Gmail, como Google Fotos, como Google Maps, como YouTube, por citar algunos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, varios de los ejemplos que estamos mirando aquí, ya hoy en día, cuando ustedes hacen la búsqueda, le muestra opciones de videos, le muestra opciones de ubicación, le muestra imágenes, entonces le comparte más información. ¿Para qué? Para que usted siga inmerso en eso. Todo esto está enmarcado en lo que son las plataformas y todo lo que Google puede ofrecer. Pero ¿qué pasa cuando Google no tiene acceso al contenido o cuando Google no tiene control sobre el contenido de algunas páginas que no están inmersas en la plataforma de Google? Ojo, aun cuando yo esté buscando cualquier cosa, supongamos, uso la página web de la universidad, la página web de la universidad no es de Google, es una página web independiente. Entonces, digamos que en ese orden de ideas, Google no puede utilizar o no puede aprovechar esos portales para continuar fortaleciendo su modelo de negocio. Entonces ahí es donde empieza Google AdSense. ¿Qué hace Google AdSense? Empieza a aliarse, empieza a hacer negocios con distintos portales que no son directamente de Google para rentar espacios. Entonces ahí es cuando ustedes entran a una página cualquiera y empiezan a ver promociones por todos lados. ¿Qué es lo que garantiza esto? Por un lado, que el tráfico de las páginas web se incremente, entonces
Google está ofreciendo algo a ellos, pero por otro lado, esos espacios van a ayudar a que también Google siga vendiendo y siga fortaleciendo su plataforma de publicaciones bajo demanda, ¿sí? Esto obviamente nos lleva a empezar a analizar entonces, después de haber visto todo este comportamiento de estos cuatro componentes, cómo es ese modelo de ingresos de Google. Y es ahí donde entonces empezamos a mirar que si mi propuesta de valor son mis anuncios específicos, mi segmento de clientes son los anunciantes. Si estamos hablando de que mi propuesta de valor es una búsqueda gratuita, está enfocado a usuarios en general en Internet. Y finalmente, si mi interés es monetizar contenido, pues mi segmento de cliente es para creadores de contenido, para quien desarrolla esas aplicaciones. ¿Listo? Entonces miren cómo tengo desde mi modelo de negocio de multiplataforma tres propuestas de valor a tres segmentos de clientes diferentes, pero que en la medida en que cada uno va creciendo le va generando un valor agregado y lo va haciendo más atractivo al otro. Ahora bien, ¿cuáles son las ganancias que van a tener nuestros clientes de Google? Pues principalmente, si lo estamos mirando desde la perspectiva de los anunciantes, pues ya no voy a tener yo una publicación como les he dicho en varias sesiones, como un disparo al aire a ver qué cae, sino que ya estoy haciendo inversiones de un costo muchísimo más bajo, pero a clientes muchísimo más específicos. Por lo tanto, la tasa de pertinencia de mi propuesta de valor va a ser muchísimo más alta que si yo lo hiciera de pronto a través de radio, televisión o periódico o hasta de pronto a través de perifoneo. Obviamente, eso me va a ayudar a mí a incrementar los costos, a optimizarlos, perdón, debido a que puedo hacer mayor publicidad, puedo diversificar mi publicidad a un costo muchísimo más bajo, pero a un impacto muchísimo más certero. Y finalmente, cuando estoy mejorando ese impacto, voy a generar una pertinencia entre el cliente y su intención de compra. Entonces, ya la promoción no va a ser que yo la encontré en el periódico, pero en el momento en que la persona está leyendo el periódico, no, su paso a seguir no sea la compra o la compra de mi producto o la adquisición de mi servicio, sino que ya a través de la navegación web, a través de la interacción dentro del mismo universo Google, pues van a estar saliendo todo este tipo de variables. Entonces, si yo estoy en internet y de pronto me muestran unos zapatos y me gustaron, pues entro al portal y lo más seguro es que en una probabilidad mucho más elevada de compra a que si lo estuviera haciendo en una página de un periódico en la cual el tiempo entre que la persona ve el producto hasta que la persona se acerca a una tienda y hace la compra. ¿Listo? Cuando lo miramos desde el tema de los recursos clave que le generan valor a Google, vemos dos modelos importantes. En una, en la que analizamos los anuncios específicos como una propuesta de valor dirigida a mi segmento de cliente que son anunciantes y cuya fuente de ingresos es la subasta de palabras clave. Entonces aquí vemos que en la medida en que Google va identificando palabras importantes tales como hoteles, tales como aerolíneas, tales como vehículos, si yo quiero que mi motor de búsqueda esté que esas palabras estén en el momento en que la persona está haciendo la búsqueda, que mi empresa esté de primeras, pues obviamente va a generar un costo elevado. Entonces, mire cómo la importancia de tener un alto tráfico en mi plataforma, en mi propuesta de valor, me va a ayudar a mí a tomar ese tipo de decisiones y a mostrar la veracidad de la información. Ojo, el tema no es simplemente dar información porque sí, el tema es que yo tengo que soportar el por qué esa palabra realmente es importante o es atractiva. Obviamente, llegar a preguntar por el valor de la palabra hoteles, pues va a ser sumamente elevado. Si lo miramos desde el punto desde el otro lado, que es la propuesta de valor como búsqueda gratuita o monetización de contenido, pues vamos a encontrar que mi segmento de clientes son usuarios de Internet y los creadores de contenido. Estos dos apuntan a fuentes de ingresos gratuitas. ¿Qué significa esto? Que si ustedes se dan cuenta, el dinero o la forma en la que monetiza Google es a través de la subasta de palabras clave, no a través de las búsquedas. Es como si a ustedes por el hecho de estar haciendo una búsqueda por internet les descontaran algo de su tarjeta de crédito o de su cuenta de ahorros. En ese caso perderíamos lo que es la propuesta de valor y la empatía o lo llamativo de la misma. ¿Listo? Entonces mire cómo aquí, desde los dos segmentos de clientes con dos propuestas de valor diferente, vemos una propuesta de valor que genera ingresos y una propuesta de valor que no me va a generar ingresos, que por el contrario me va a generar a mí pérdidas en la misma.
Si lo miramos desde el modelo Canvas ya un poquito más aterrizado, podemos ver los mismos componentes y cómo se estarían articulando dentro del modelo Canvas. Es el mismo gráfico, solamente que lo estamos separando en la anterior diapositiva y en esta ya lo estamos viendo dentro del modelo de negocio. ¿Qué es lo importante? Que independientemente de mi propuesta, segmento y fuentes de ingreso, los recursos y las actividades, así como la estructura de costos que son importantes en el modelo Canvas, no cambian. Si se dan cuenta, las actividades, recursos y estructura de costos son los mismos para las tres propuestas de valor y para los tres segmentos de cliente diferente. Otro elemento importante aquí es que los canales ya no son relevantes porque el canal es el mismo Google. Mi propia propuesta de valor es mi propio canal. Y mi relación con clientes pues tampoco es importante porque yo monetizo es a través de los anunciantes. Y si a los anunciantes les va bien, pues a mis usuarios también les va a ir bien. Entonces no tengo que tener un programa ni una comunidad para crear valor a mi propuesta de valor. Es tan masivo el tema en el cual yo estoy generando conocimiento y lo estoy compartiendo, que me está generando a mí una propia, casi que automáticamente, en la medida en que el uno va creciendo, el otro también lo está aprovechando y viceversa, ¿listo? Y pues obviamente los aliados clave tampoco son relevantes. ¿Por qué? Porque los anunciantes son los aliados de los usuarios y los usuarios y creadores de contenido son los aliados de los anunciantes. Entonces, esto es para que veamos cómo se van integrando distintos bloques del modelo Canvas dentro de esta propuesta de plataformas multilaterales. Vamos a entrar a mirar dos ejemplos importantes. El primero es las plataformas, lo que son las consolas, en la cual tenemos a Sony con PlayStation, a Microsoft con Xbox y a Nintendo pues con su consola Wii. Estas tres manejan el mismo modelo de plataformas multilaterales, sin embargo, PlayStation y Xbox manejan un modelo diferente al que maneja Nintendo con su Wii. Entonces, vamos a entrar a mirar cómo es este tema. Importante en un principio es el tema de conocer el número de usuarios. Conocer a los jugadores y los usuarios de la plataforma es importante. Si yo tengo un alto número de usuarios o de jugadores relacionados a una consola, pues va a ser mucho más atractivo para los desarrolladores de videojuegos el desarrollar videojuegos en la plataforma que yo estoy ofreciendo. Por lo tanto, si lo miramos desde el mismo modelo de plataforma, el otro segmento es tener en cuenta que la decisión del jugador por inclinarse por una consola o por la otra depende mucho de la variedad de juegos. Entonces, si se dan cuenta que la propuesta de valor de un segmento que va para un segmento de cliente está directamente relacionada con el otro segmento de cliente. Entonces, yo no puedo construir una consola que no me genere, que no tenga diversidad de videojuegos y asimismo estar esperando a que la gente compre una consola simplemente porque tiene uno o dos videojuegos. ¿Listo? ¿Eso qué es lo que hace? Logró llevar a Microsoft y a Sony a a visualizarse y a posicionarse en el mercado de las consolas, teniendo en cuenta una propuesta de valor. Antes de Sony y Microsoft, quien marcaba la pauta en el mercado era Nintendo. Sin embargo, Sony y Microsoft encuentran una debilidad dentro de este modelo de negocio y es el tema de los gráficos. Entonces empiezan a encontrar que tienen juegos entretenidos, juegos casuales, pero juegos que no están conectando completamente al cliente. Entonces es ahí donde ambas empresas empiezan a generarle mayor valor a través de la interacción con los videojuegos. Entonces el realismo, el incremento en los gráficos se convierte en esa propuesta de valor. Cambiamos de tener una propuesta de valor con una plataforma Nintendo de clientes esporádicos, clientes que no interactúan constantemente con el producto, con sus aplicaciones, a clientes que ya están totalmente inversos y que hacen de su vida el tema de estar jugando videojuegos. Ofrecen una experiencia totalmente revolucionaria. ¿Eso qué hace? Que obviamente cuando yo tengo esa propuesta de valor de altos gráficos, pues también me va a implicar a mí tener una infraestructura, tener un hardware lo suficientemente robusto para garantizar la calidad y lo más real de la experiencia lo más real posible para que el cliente realmente siente inmerso en el momento del juego. Ya no es solamente el muñequito saltando de un lado al otro, sino es realmente una historia que le dé peso y que le dé argumento y que logre mover y captar las emociones de los clientes. Al analizar el modelo de Microsoft y de Sony,
dentro de su propuesta de valor tiene lo que es una consola de alto rendimiento, y aquí empezamos a mirar que los costos se enfocan principalmente en tener una consola que no genera ganancias. Esas consolas que ustedes ven, como lo puede ser el Xbox One o el PS4, son hardware que cuando uno mira su estructura de costos no generan ganancia. Es más, son consolas que o le quedan en costo cero o le generan pérdidas. Sin embargo, esos son pérdidas controladas por la empresa. A la empresa que le interesa que la gente compre los videojuegos, porque a través de los videojuegos es que llegan los clientes y convierten el modelo de negocio del hardware de una manera en que las pérdidas no sean tan altas. Al incrementar la producción de consolas, pues acuérdense que mi estructura de costos también se va a ver muchísimo más optimizada. Eso quiere decir que las consolas de alto rendimiento efectivamente en fuentes de ingreso me genera a mí la venta del hardware para jugadores habituales, o sea, jugadores que van a estar constantemente interactuando con la plataforma. Por otro lado, tengo el público de la consola, que es mi propuesta de valor para el segmento de clientes, que en este caso ya son los desarrolladores de juegos. Entonces, el que haya un público grande relacionado, que tenga en propiedad una consola, pues va a hacer que las empresas que desarrollan juegos pues realmente empiecen a encontrar viabilidad en construir sus videojuegos, en actualizarlos, en redirigirlos hacia los formatos en que las consolas de estas empresas necesitan. Entonces ahí es donde dentro de las fuentes de ingresos tenemos la venta de hardware, que está por debajo de costo, pero viene el tema de las regalías, y es cuánto están ganando ellos por el juego comprado, o por la plataforma, o por los servicios presentados. Este modelo de negocio lleva a Nintendo casi a la quiebra, porque obviamente no tenía una propuesta de valor lo suficientemente agresiva para hacerle batalla a, a Microsoft y a Sony. Sin embargo, ahí es donde entra Wii, en la cual ellos, si ustedes se dan cuenta, ellos no entran a atacar esa propuesta de valor que encontraron los otros dos. A ellos no les importa la calidad gráfica, y se dieron cuenta que su segmento de cliente no lo considera relevante. Sin embargo, sí lograron encontrar otro elemento en el cual lograron repotenciar su valor agregado y con eso lograr captar nuevos públicos. Si miramos, las consolas de videojuegos estaban enfocadas principalmente a niños y a público joven. Con la entrada del Nintendo Wii, el simple hecho de estar interactuando con un videojuego de manera motriz, de hacerlo un poquito más dinámico, llama la atención de un público mucho más adulto. Entonces ya fácilmente empiezan a encontrar que personas de 40, 50 o 60 años empiezan a ver en esta plataforma una opción atractiva, un elemento que puede marcar realmente la diferencia para ellos. ¿Listo? ¿Eso qué hace? Pues que obviamente el portafolio de Nintendo ya no se enfoca en los mismos videojuegos de siempre, sino que empieza a ofrecer distintos aplicativos, distintas soluciones que no necesariamente son videojuegos como tal. Empiezan a encontrar un nicho de mercado, por lo tanto capta, se posiciona en ventas, pero sin la necesidad de quitarle mercado a Microsoft o a Sony a través de sus otras consolas. Ellos siguen peleando con el tema, con su propio modelo de negocio, pero Nintendo lo que hace es que maneja un nivel equitativo. Desarrolla sus aplicaciones, construye un hardware que es mucho más económico, porque no requiero de una máquina tan robusta para atender un número de gráficos significativo. Simplemente debo garantizar es que la interacción entre el control con el dispositivo, con la consola, se haga de la forma más natural posible. Entonces dense cuenta cómo Wii marca la diferencia, genera valor de nuevo y no hace gráficos tan reales como lo puede estar haciendo Sony o Microsoft. ¿Listo? Entonces empecemos a mirar entonces ahí cuáles son las diferencias de los tres. Obviamente Sony y Microsoft comparten un mismo nicho, en la cual tienen las mismas características. Tienen una tecnología costosa, una tecnología propia, que obviamente les va a generar a ellos un gasto elevado al tema, pero busca enfocarse a usuarios que son realmente habituales, que son usuarios que pueden convertir su vida en un estilo de estar jugando a diario. Por lo tanto, su mercado debe estar enfocado en el subsidio de las consolas, el cual ese subsidio es otorgado gracias al costo de
al costo a todo lo que tiene que ver con las regalías de los videojuegos y de las franquicias que desarrollan aplicaciones para ellos. Analizándolo desde Nintendo, para ellos, pues obviamente su propuesta de valor no es lo gráfico, no lo es el alto rendimiento. Estamos hablando de clientes que no necesariamente todos los días van a estar interactuando con la plataforma, por lo tanto es un espacio más de diversión, más de ocio en un ambiente muchísimo más relajado. Por lo tanto, su tema de control de movimiento genera un valor interesante, pero que no lo mantiene usted conectado completamente. Y por lo tanto, el hecho de tener yo una hardware económico y tener yo propiamente mi desarrollo de software de aplicaciones de videojuegos, pues me permite a mí mantener un equilibrio en el cual ambas partes pueden estar creciendo. ¿Listo? ¿Cuál es el éxito de Wii? Principalmente el producto de bajo costo. Ustedes miran y es una consola que no requiere de mayores características técnicas para generar un alto nivel de producción gráfica, sino que simplemente es algo básico que de igual manera genera un atractivo para el cliente final. Por otro lado, pues está hablando de mercados nuevos y sin explotar. Entró a hablar con segmentos de clientes de edades mucho más avanzadas, empieza a ofrecer productos a ese segmento de clientes, no solamente en hardware, sino también en software, lo cual le permite a usted, a Nintendo como tal, pues empezar otra vez a generar una nueva línea de ingresos sin la necesidad de pelear con la propuesta de valor de los demás. Hay otro elemento importante y es que como no hay una calidad gráfica, pues obviamente mis ingresos van a estar segmentados o repartidos de manera correcta entre ambos segmentos. En conclusión y mirándolo desde el modelo Canvas, si lo miramos, pasamos de tener una consola enfocada a jóvenes, enfocada de pronto a niños, a una consola dirigido al público familiar. Entonces, ese tipo de valores agregados, fíjese que no son valores agregados tangibles, simplemente son experiencias que se van creando de la interacción del cliente con el producto o el servicio que estamos entregando. Y es ahí donde la co-creación de valor que hablábamos en sesiones anteriores con la relación con clientes marca la diferencia porque me permite a mí capturar y captar esas experiencias para saber cómo es que mi cliente está utilizando su producto o está haciendo uso del servicio. En este tema, si se dan cuenta, todo interactúa y todo converge de una misma forma. No estamos hablando de jugadores inmersos, no estamos hablando de desarrolladores de juegos de alto nivel, o de alto nivel entiéndase con un alto componente gráfico, sino de una propuesta de valor sumamente básica. Y eso pues obviamente me genera un valor agregado y me permite a mí direccionar mi mercado hacia algo sumamente atractivo. Pasamos a otro ejemplo y es el de Apple. Entonces, si lo miramos, Apple tiene todo lo relacionado desde el iPod, desde lo que son los iPhone, el iPad, cómo ellos empiezan a construir distintos mecanismos de hardware y con esos distintos mecanismos de hardware empiezan a crear no solamente el público objetivo que son los clientes finales, aquellos que adquieren el producto, sino también a conectar con desarrolladores. Entonces es ahí donde el App Store marca la diferencia y se convierte en ese complemento para generar un valor agregado a los productos de Apple. Vamos a mirar un poquito más atrás en cómo funciona o cómo fue evolucionando Apple, no desde la época de los Macintosh, sino desde lo que fue el momento revolucionario del iPod, ¿sí? En la cual lanzan en el 2001 su producto y ofrece una aplicación que permite que sus discos, sus CDs, se puedan digitalizar y de esa manera usted pueda llevar esa música que estaba en el disco a cualquier lugar. Ya no puede estar usted cargando un disco, ya no usted no carga un estuche de 20, 25 CDs para todo lado, sino que ya usted puede tener cuánto tipo de música quiera en cualquier lugar. ¿Listo? De ahí que en esa época, antes de que llegara el iPod, era muy común que uno utilizaba un disco y escuchaba el disco una y otra y otra y otra y otra vez. Con el iPod empiezan a cambiar esos hábitos de consumo, se empiezan a transformar esos paradigmas de solamente estar utilizando un disco o solamente estar utilizando escuchando un solo artista y ya. De por sí que por eso, si lo miramos en años anteriores, lo que eran esos discos que traían música de distintos artistas eran tan atractivos, porque era la mejor forma de uno tener variedad
desde un CD, ¿sí? Entonces, pues de pronto no lo tengan ustedes tan presente, pero de esos discos bailables de, de Navidad y fin de año, lo que eran los 14 cañonazos y todo eso, incluían distintos artistas que me ofrecían a mí una variedad y como ese grado de tener una lista de música variada, no solamente de un solo artista. Otro elemento importante es que yo cuando compraba un disco o cuando compro un disco estoy comprando 12 o 10 canciones según cada una de las capacidades de los discos, pero muy seguramente estaba utilizando o me interesaba porque quería escuchar solamente una, dos o de pronto hasta tres canciones. Es ahí como entonces Apple encuentra en el 2003 una nueva oportunidad partiendo de dos necesidades. La primera, en que la música en la medida en que yo la estaba digitalizando del CD y pasando la MP3, era un mecanismo ilegal y estaba empezando a convertirse en una amenaza a las disqueras. Tenía otro valor agregado y es que un iPod no es barato o no era barato en esa época. Por lo tanto, el segmento de clientes era un segmento que si yo le pedía que pagara por la música, lo iba a pagar sin ningún problema. Entonces eran personas que podían estar pagando 30, 40, 50 mil pesos por un disco y que ahora yo simplemente le estaba diciendo que por $1 o por menos de $1 podía comprar una canción. Entonces estábamos generándole, mire cómo le generamos valor a los desarrolladores, que en este caso serían las disqueras que nos entregan el contenido de la música, porque le encontramos una forma a los artistas de capitalizar y de monetizar su música. Y por otro lado también entregamos un valor agregado a ese cliente, a ese segmento de cliente que quiere escuchar música legal, que no quiere gastar 30, 40, 50 mil pesos en, en un disco, sino que solamente quiere comprar las canciones que quiere. Entonces, esto ayuda a que Apple empiece a darse cuenta de cómo las aplicaciones empiezan a convertirse en un motor y en un generador de valor agregado, no solo al producto como tal, sino a una nueva línea de negocio que le llegue a generar rentabilidad al mismo. ¿Vale? Es así como para el 2008 ya tenemos entonces la consolidación de Apple, del iPhone, perdón, y llega lo que es el App Store. Entonces ya no solamente ofrezco yo aplicaciones para celular, sino que ya ofrezco aplicaciones para las tablets, ofrezco aplicaciones también para mis propios computadores portátiles, computadores de escritorio. Y tiene un elemento importante, y es que esta aplicación le abre la posibilidad a un mundo exclusivo de clientes, que es obviamente todos los clientes que son de la línea Mac, de Apple, perdón, son clientes exclusivos, son clientes que valoran mucho el diseño, que valoran mucho esa experiencia con el producto y por lo tanto están dispuestos a pagar altas cantidades. Entonces, eso genera un atractivo para los desarrolladores de software porque estamos hablando de una plataforma, un público que está dispuesto a pagar, a diferencia de un público como Android que no está dispuesto a pagar por una aplicación que lo quiere todo gratis. Y eso se convierte en un atractivo para el desarrollador, pero también en un atractivo para Apple, porque cobra el 30% de regalías sobre las ventas de las aplicaciones. Entonces mire cómo, así como veíamos con Google, estamos viendo cómo desde Apple empiezan ellos también a generar ese valor agregado. Muy seguramente la venta de celulares o de hardware de Apple no es lo suficientemente rentable y de pronto genera pérdidas, pero es a través de todo el desarrollo de lo que es iTunes, de lo que es App Store, de lo que puede ser Apple TV y así sucesivamente con plataformas que ellos empiezan a monetizar y a amortizar esas pérdidas que pueden estar surgiendo a través del hardware. ¿Listo? Para finalizar vamos a mirar unos elementos relevantes de todo lo que es las plataformas multilaterales y cómo éstas empiezan a generar un valor agregado en mi modelo de negocio. ¿Listo? En primera instancia tenemos la propuesta de valor. Entonces aquí lo que vemos es que principalmente mi propuesta de valor es atraer grupos de usuarios, preferiblemente en alto volumen, porque de ahí es que yo puedo empezar a crear interrelación con diferentes mercados. Entonces no es solamente empezar a ver un producto relacionado a un segmento puntual, sino empezar a generar valor a segmentos que van a ser dinámicos según la interacción del cliente y que no solamente es una propuesta de valor, sino que tienen que ser propuestas de valor que sean que den ese efecto de correlación entre el uno y el otro. ¿Listo? Obviamente cuando yo tengo segmentos tengo propuestas de valor que convergen entre sí, que son tan atractivas, pues obviamente mi estructura de costos se va a ver sumamente reducida.
Entonces, no necesariamente yo tengo que desarrollar software y para desarrollar software construir el hardware que lo soporte, ni viceversa, sino que en la medida en que el hardware va creciendo, el software también lo va haciendo y cada uno va generando la rentabilidad por su propia cuenta. Si lo miramos desde la perspectiva del segmento, pues obviamente tenemos segmentos de mercado duales, que es lo que hemos venido hablando durante toda la sesión, solo que cada uno tiene una propuesta de valor diferente con fuentes de ingreso asociadas que al final, para que sea rentable la una, debe coexistir el otro y viceversa. ¿Listo? Entonces, miren los elementos importantes desde la propuesta de valor y desde el segmento de clientes. Por otro lado, desde la parte de los recursos y de las actividades clave, priman y es vital el manejo de la gestión de la plataforma, de la prestación de servicios de manera virtual principalmente y también lo de la promoción de la plataforma. Si la plataforma no se promociona, si la plataforma no crece en infraestructura y crece en su número de usuarios, pues el modelo de negocio va a empezar a trastabillar y va a empezar a tener desbalances que desde que no sean controlados, pues obviamente me va a empezar a generar pérdidas. Desde la estructura de costos, pues así como vimos que las actividades eran principalmente la gestión de la plataforma, pues aquí va a ser lo mismo. Y adicional, en algunos modelos multiplataforma, como lo pasa con Google, como lo puede estar pasando con Microsoft, con Apple, con Sony, pues los subsidios. Uno de los segmentos va a tener que subsidiar al otro para que de esa manera haya una coexistencia. Entonces casi que el segmento que está yéndose a pérdidas está generando un valor agregado intangible para que el otro segmento que sí es rentable pueda realmente repotenciar sus ingresos. Y pues de ahí que hablamos de fuentes de ingresos diferentes, hablamos de la posibilidad en la cual dentro de mis modelos de negocio incluyo ofertas gratuitas o de precios reducidos, cosas en las que uno dice, pero no entiendo por qué esto es tan barato, y es porque ellos están yéndose a pérdida de manera controlada, pero con la finalidad de que el cliente genere valor o genere ingresos por otro lado. Eso implica, y esto ya para finalizar, deja abierto el debate en el cual si usted no define un segmento de cliente de manera correcta y subsidia el incorrecto, pues obviamente va a tener pérdidas, pérdidas sin control, porque no va a poder usted identificar quién es el que está subsidiando al otro. Entonces usted de pronto le baja la energía al segmento que realmente necesita y resulta que le empieza a invertir más a un segmento que no va a generar la misma rentabilidad que como si yo le estuviera invirtiendo todo al otro lado. ¿Listo? Entonces, si se dan cuenta, este patrón es muy diverso, tiene mucho potencial, es muy dinámico, por lo que quiero que ustedes empiecen a analizar es qué tan viable es esto o si de pronto hay relación entre este patrón de plataformas multilaterales con su modelo de negocio. ¿Listo? En caso de que no, empiecen a identificar si esta estrategia o estos ejemplos como los estuvimos desglosando uno a uno pueden de pronto ayudarle a ustedes a marcar una propuesta de valor diferente a la que el mercado maneja, ¿sí? Básicamente, y el mejor ejemplo que pueden ver ustedes aquí es el de Nintendo. Entonces, des en cuenta cómo no es necesario ir a competir y ir a pelear el mismo mercado con la competencia. Puede que de pronto mi idea de negocio esté apuntando a un segmento mucho más grande, a un segmento diferente o a un segmento pequeño que en la medida en que yo vaya entrando voy ganando adeptos y voy creciendo de manera voluminosa. Entonces, eso es lo importante que ustedes tienen que hacer aquí, que tienen que analizarlo para que de esa manera vayan apuntando hacia lo que es nuestro parcial de segundo corte. ¿Listo? Entonces, quiero que recomparen la información que vieron hoy con la información que vimos hace 8 días con el modelo de larga cola y el que vimos hace 15 días con el desglose de modelo de negocio, para que de ahí empecemos a identificar cuáles son los más pertinentes y cuáles son los patrones que tienen menos relación con nuestra idea de negocio. ¿Listo? Y empezamos a sacar el motivo o los argumentos de por qué es relevante y por qué no lo es. ¿Listo? Recuerden que la plataforma del aula virtual está abierta, los foros están disponibles para que atiendan para atender cualquier inquietud que tengan. De igual manera, el correo electrónico va a estar abierto durante esta disposición de aquí hasta el viernes para que si ustedes tienen alguna inquietud o algo, pues me la puedan compartir y la podamos resolver. Si en caso ya necesario es vital hacer de pronto algún encuentro sincrónico, lo podemos revisar a través de la plataforma Skype y coordinamos una cita para que de esa manera se puedan aclarar las dudas.
No siendo más, que tengan un resto de feliz día, que descansen. Hasta luego.